Bueno, gracias. Realmente es muy movilizante estar acá hoy con ustedes, así acompañado. Gracias, Checho, por la música. La música es muy importante. Se cantaron muchas canciones y se compusieron muchas canciones durante los días que narra este libro. Me parece que un laburito interesante sería hacer una especie de grandes éxitos del Chubutazo y alguna recopilación de todos esos temas. En el auto viniendo para acá pensamos que también había que componer algún villancico antiminero, ¿no? Por el proyecto Navidad. No estaría mal. Bueno, quiero decir algunas cosas y después quiero escuchar, porque a veces se habla mucho y se escucha poco, y me interesaría escuchar lo que tienen para decir las personas que viven acá, que habitan este territorio y que muchas veces han sido invisibilizadas, o se ha hablado mucho en nombre de ellos y de ellas, y me parece que es importante eso. Así que después de terminar de hablar, micrófono abierto, calculo, cada uno podrá decir lo suyo. Quiero arrancar con 3 dedicatorias. La primera: resulta que el 21 de mayo de este año fue la primera presentación del libro en Comodoro Rivadavia. Lo hicimos en el Centro Cultural. El 22 de mayo, un día después, un señor llamado Matías Baglietto, que es el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, un tipo, no un 4 de copas, publicó una foto mía en Twitter y puso lo siguiente: acá están los organizadores de la violencia a 700 kilómetros de la meseta vendiendo libros, donde todavía se calefaccionan a leña. Eso decía el señor Baglietto. Vamos a decirle lo siguiente al señor Baglietto: hicimos los 700 kilómetros, no estamos ejerciendo ningún tipo de violencia y estamos presentando un libro junto a las comunidades y a los vecinos de Gangán, en este caso. No nos estamos calefaccionando a leña porque es verano, y si el invierno que viene los habitantes de Gangán, Tel, Sengastre, La Meseta se calefaccionan a leña, no es culpa nuestra ni responsabilidad nuestra, sino del Estado y de los sucesivos gobiernos que han postergado esta zona para después vender este tipo de proyectos como alguna alternativa de salvación y de desarrollo. Así que, ya que estamos mundialistas, Baglietto, anda a buscarla al ángulo. Acá estamos. Haría el topollillo de Messi, pero tengo el micrófono. La segunda, esto es en orden de importancia quizá. La segunda es este libro lo escribí yo, es un laburito, es siempre un trabajo individual el hecho de sentarse a escribir un libro, pero ahí yo pongo en la introducción que sin el trabajo de muchos otros comunicadores y colegas, este libro hubiera sido otra cosa o no hubiera sido siquiera. Y es el trabajo de muchos colegas comprometidos con la causa que hemos tomado una posición. El periodista o comunicador que te diga que es neutral te está engañando, está ocultando algún tipo de interés. Y destaco eso porque realmente está compuesto del trabajo de muchos colegas. Acá está, por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, que merece un aplauso porque yo lo puse. Para mí es la comunicadora que mejor cubrió en la calle lo que pasó durante aquellos días, y con laburos como el de ella, que aparece en varias páginas del libro, es que se me hizo tan fácil en un punto hacer el libro. El tercer agradecimiento es a las personas que están acá, las personas que me acompañan acá, las personas que participan de esta 9ª Feria Productiva de Gangán, porque la lucha y la resistencia en la costa fue crucial, nadie puede decir que no. Fue muy ruidosa, ¿no?, en términos oficiales, utilizando un concepto oficial. Pero la resistencia acá fue cuerpo a cuerpo. Hablaba recién con Angelito ahí en el centro comunitario y me mostraba la foto de
la cabalgata, ¿no? En 2011, y me contaba y me quedó que cuando terminó la cabalgata, o cuando fueron a las oficinas de Pan American Silver, se dieron cuenta que había familiares del otro lado de la valla o de lo que fuera que había ahí. Y lo dijo recién ahí cuando presentaban ese hermoso video, se metieron con las familias también, ¿no? Se metieron a dividir a las familias. Y bueno, eso me parece que amerita un reconocimiento especial, y terminar esta gira de presentaciones acá tiene un significado muy especial, y para ellos y para ustedes va también esta presentación y este libro. Creo que les pertenece especialmente a ustedes. La cuarta bonus track, al cricket de los muchachos y a los muchachos que nos ayudaron a llegar acá porque pinchamos una goma y sin ellos no hubiera sido posible que estemos acá, así que un aplauso también, lo cual da cuenta también de la solidaridad, ¿no? que ha hecho también a esta historia, así que un gran abrazo. Bueno, yo perdí la cuenta, antes de esta presentación había perdido la cuenta de cuántas había hecho, me tomé el trabajo de contarlas, y esta es la presentación número 26 de este libro, desde el 21 de mayo, decía. Y me llevo muchas cosas de todas esas experiencias. Las más hermosas me parece que es haber conocido a gente que no conocía, que conocía pero que no conocía. Y le pude dar un abrazo y la pude conocer y la pude saludar. A Gabriela, por ejemplo, que está ahí, hoy la conocí, está en el libro, y muchas personas. Pero de esa recorrida y de esa gira me llevé también mucho debate, muchas preguntas, muchas reflexiones. Estamos a un año casi, faltan pocos días, creo 5 días, ¿no? Para que se cumpla un año de lo que fue la aprobación de la ley de zonificación minera, y quería compartir con ustedes algunas de esas preguntas o reflexiones, para propiciar también si se da algún tipo de debate o de reflexión colectiva. La primera, hay muchas, pero bueno, elegí algunas. La primera, ¿cómo puede ser que el principal responsable político de lo que sucedió durante aquellos días, estoy hablando del gobernador Mariano Arcioni, esté recorriendo la provincia casi como si nada, incluso en modo campaña? Parece que se va a volver a candidatear. Eso me parece para reflexionar también. La segunda, un debate muy interesante que se planteó en una presentación en Buenos Aires, con una provocativa reflexión que hacía Guillermo Folguera, alguien que capaz conocen, porque está muy involucrado y comprometido con este tipo de problemáticas y de luchas. Decía, claro, siempre nos corren con que si decimos que no a algo, tenemos que decir que sí. O sea, tenemos que proponer qué otra cosa hay que hacer. Si vos te negás, digamos, a que te roben el agua, tendrías que, bueno, proponer qué tipo de alternativa o modelo de desarrollo planteás para algún territorio determinado. Eso es engañoso, porque puede ser que alguien solamente quiere que no le roban el agua, quiere tomar agua, ¿no? No nos pueden correr siempre con eso. Pero a la vez en todo no, cuando vos decís que no a algo, en potencia, estás diciendo que sí a otra cosa. Digamos, la negación implica una afirmación siempre, una postulación de algo. Y yo creo que si bien no nos pueden correr con esto del no, ustedes se oponen a todo, creo que es una tarea interesante y un debate pendiente, algún tipo de alternativa a lo que también escuchaba ahí en el video, para sintetizar y simplificar el capitalismo, ¿no? Que es el sistema que rige actualmente en el mundo y establece lo que es el vínculo entre los recursos naturales o bienes comunes y la actividad humana. Ahí me parece que hay mucho para discutir, muchísimo. Después, otra gran pregunta que surgió en casi todas las presentaciones, y se armaron debates interesantes, picantes, es sobre la orientación política y la identidad de este movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Para dar un ejemplo,
¿A quién habría que votar en las próximas elecciones? Después de todas las conclusiones que sacamos de todas las fuerzas políticas involucradas en lo que pasó y en lo que narra ese libro. Interesante debate, ¿no? ¿Habría que votar en las próximas elecciones? Otro debate, me parece, de este movimiento de lucha contra la megaminería, en defensa del agua, etcétera. ¿Es importante pronunciarse en el terreno electoral? Yo creo que sí, pero bueno, y tengo mi posición, pero me parece que es un debate interesante. También es cierto que no se frenó la megaminería votando, ¿no? Se frenó en las calles, y eso me parece que es lo más destacable de toda esta historia. ¿Cómo se está desarrollando la campaña por la tercera iniciativa popular? A casi un año, me parece que es necesario un balance sobre lo que fue la iniciativa y la propuesta y el saldo quizá más concreta de todos aquellos días. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Salió la iniciativa popular, la tercera. Bueno, ¿cómo va eso? Pregunta abierta. Otra, la relación entre las asambleas y la comunidad en general. Chubut es Chubut por las asambleas, por el trabajo militante de las asambleas, ¿no? De la asamblea de Esquel, de la de Trelew, la de Puerto Madryn, la de Comodoro. Hay asamblea en toda la provincia. Si no hubiera sido por las asambleas, no hubiera pasado lo que pasó, pero si no hubiera sido por la masividad que tuvieron aquellas jornadas, las asambleas solas no hubieran podido frenar este avance. Entonces es muy interesante también cómo se vinculan las asambleas con la comunidad en general. Otra importantísima para mí, la relación entre este movimiento de lucha y algunos sectores de la clase trabajadora. ¿A qué me refiero con esto? El sector de la pesca, por ejemplo. Es curioso que a casi un año de lo que pasó, el sector de la pesca, que vamos a estar de acuerdo, fue clave en el desenlace de toda esta historia, ¿no? Si no hubiera intervenido como intervinieron esos trabajadores y trabajadoras, no sé si hubiera sido una victoria. Da para pensar, me parece. Y decía, es curioso que un año de lo que pasó, los trabajadores de la pesca volvieron a cortar la ruta y a parar los puertos, esta vez en defensa de los puestos laborales de, por ejemplo, la planta de procesamiento Firsa. Entonces, bueno, ¿qué pasó a un año? ¿No? Interesante también para pensar. Por otro lado, el libro se llama No fue no. Algunos me dijeron, bueno, pero no es no. Yo puse No fue no porque este es un capítulo de una historia que tiene muchos años. Vos no podés entender lo que pasó en esos 6 días si no entendés los 20 años de historia de esta provincia e incluso más atrás. No podés entender lo que pasó si no entendés la lucha contra la instalación del basurero nuclear en Gastre, acá, cerca, en el 96. No podés entenderlo si no entendés el chubutazo contra Néstor Perl, por ejemplo, de los docentes y los estatales. Si no entendés la lucha de docentes y estatales en 2019 hasta 2020, 2021. Hay toda una saga de luchas, de reacciones, me parece, a un modelo político-económico, donde esta historia es una de sus últimos capítulos. Pero digo, no es una búsqueda de relajarnos o dormirnos en los laureles, porque sigue vigente, me parece, y las alarmas siguen prendidas, y cada vez más. Algún ejemplo de esto. Al día de hoy hay 24 personas imputadas por lo que sucedió principalmente en Rawson en el 16, en relación a los edificios públicos. Hay casi 40 denuncias de violencia policial. Ahí no hay ningún imputado todavía. Hay 24 personas, vecinos, que se movilizaron aquellos días, que están imputados, pero sobre la violencia policial todavía no hay ningún responsable, ni político ni operativo. Y es muy curioso que para comprender, porque eso también me parece es un ejercicio interesante, cómo funciona toda una maquinaria política, judicial, mediática también, vamos a
a mencionar, que opera de la misma manera en diferentes conflictos. ¿Quién era el fiscal que estaba investigando estos daños a los edificios públicos e imputó a estas 24 personas? El fiscal Fernando Rivarola. Fernando Rivarola fue procesado en 2015 por realizar espionaje ilegal contra la Pull-Off Cuyamen, 2 años antes de que suceda la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Se ven los puntos, digamos, de conexión. Rivarola ahora fue recusado de esta investigación porque era a la vez el que investigaba los casos de violencia policial, estaba a los dos lados del mostrador. Y ahora tiene 2 juris, es decir, 2 pedidos de remoción, una por haber encubierto un pedófilo y otra por violencia de género contra otra fiscal, que es la fiscal justamente que ahora está investigando esta causa y que tiene las 24 imputados. Entonces se ve, ¿no?, como Gómez también, quien llevó adelante la condena contra Santiago Gutman por los hechos de la legislatura de 2019 en el marco del conflicto estatal docente. Los puntos se conectan en represión y persecución contra las comunidades originarias, lucha socioambiental y reclamos sindicales. Es parte de la misma historia, por eso me parece que hay que conectar los puntos, digamos, que operan en este aparato, ¿no? Hoy que está tan en agenda la podredumbre del Poder Judicial, ¿no? Me parece interesante eso. Después, no es no, y digamos, sigue vigente la cuestión y las alarmas siguen prendidas, porque hay un interés estratégico hoy en día en la Argentina y en la Patagonia, y como botón de muestra de esto, hay algo que me parece no hay que dejar pasar desapercibido, que es la reciente visita del embajador Mark Stanley, que averigüé no tiene nada que ver con los termos. Yo pensé que era capaz el dueño de la fábrica de termos Stanley, pero no. Pero el tipo se saca fotos con el termo Stanley. ¿Qué fue lo primero? Una de las cosas que preguntó este tipo que no es un 4 de copa, el embajador de Estados Unidos. Le preguntó, dice otro de los responsables políticos de todo esto, el vicegobernador Ricardo Sastre, que preguntó, che, ¿qué pasó acá con esto de que no avanzó la minería? ¿Por qué hay tanto rechazo de la población a la minería? Si un tipo de ese calibre pregunta, es porque hay intereses muy gruesos detrás de lo que hay acá. Y bueno, la misma respuesta que venimos escuchando hace años, dijo, pasa que no se explicó como se tenía que explicar, y hay grupos que así le expliques no lo van a entender. Bueno, una de las principales tareas y objetivos de este libro y de este tipo de charlas y este tipo de reflexiones colectivas es derribar esa mentira de que se trata de grupos que no sabes quién son, que están financiados por otros sectores. Fue el pueblo el que se movilizó, eso está clarísimo. Está clarísimo en las páginas de ese libro, está clarísimo en una historia que se tiene que seguir escribiendo, me parece, y que todavía tiene mucha tela para cortar. Ese libro se llama Una crónica del Chubut, eso es una de muchas otras posibles, que hay que seguir reescribiendo. Otra cuestión, ya medio que voy terminando, es que hay un ataque peligrosísimo, me parece, contra este movimiento en particular. Y lo digo por lo que pasó hace relativamente poco en la Lof Lasken Winculmapu, con presas políticas mapuche todavía que están, ¿no?, en esa causa. Porque ahí se usó un concepto muy caro para la historia argentina, que es el terrorismo. Digamos, la causa. Mire, Rivarola ya en 2015 estaba investigando presunto terrorismo ahí. Y ahora, esa fue una de las acusaciones a esas mujeres. Ojo con esto, ¿no? Mucho cuidado, porque se empieza por ahí, se empieza con las comunidades, explotando el racismo, el nacionalismo berreta, los prejuicios y la división, y después se va a avanzar contra otros sectores, contra personas que se movilizan defendiendo el ambiente, contra trabajadores que reclaman por su salario. ¿Quién va a decir qué es o qué no es terrorista si la dejamos pasar? Muy peligroso eso. No les quepa la menor duda
que parte de lo que se discutió en ese ágape o ese convite en Lago Escondido está totalmente vinculado a los intereses inmobiliarios, a los intereses extractivistas sobre la zona de Villa Mascardi y la cordillera. No por algo, la fiscal Echecopare, que es a la que le denuncian a estos jueces que viajaron al Lago Escondido, durmió la causa y fue la misma que dio la orden de desalojo de la comunidad. Entonces, esa es la agenda de todos estos muchachitos. La agenda es cómo avanzar y cómo profundizar el extractivismo y cómo barrer a las diferentes resistencias contra el mismo. Eso es lo que están discutiendo. Y eso me parece lo que nosotros tenemos que discutir también. Y acá no hay grieta, para mí, es mi posición personal. Acá no hay grieta. Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, ya todos sabemos que es el principal candidato de las mineras si llega a ganar. Casi que lo dice abiertamente. Horacio Rodríguez Larreta es su jefe político, estuvo en Puerto Madryn diciendo que hay que avanzar con la megaminería hace pocos meses. El Frente de Todos hace poco levantó la cautelar que prohibía la explotación offshore en Mar del Plata y que este intento de avanzar se dio durante el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Y perdonen, pero yo a Cristina Fernández no la escuché jamás decir nada sobre lo que pasa en Chubut en relación a la megaminería, ni a favor ni en contra. En mi barrio el que calla otorga. Si ustedes escucharon algo, avísenme porque yo todavía no escuché nada. Milei, una de las grandes interrogantes. ¿Qué pasa con ese tipo? Hace poco escuché una entrevista y le preguntaban sobre la cuestión ambiental y ponían el ejemplo de un río. ¿Qué harían ustedes con el interés en un río? Bueno, Milei responde, si nosotros fuéramos gobierno, le daríamos la propiedad del río a la empresa. ¿Por qué? Y porque nadie atenta contra su propia propiedad. Bueno, a confesión de partes, relevo de prueba. Es un tipo que vendería directamente los ríos a un capital transnacional. Entonces me parece que hay que separar la paja del trigo. Por eso este libro intenta hacer un aporte a la memoria colectiva que sirva para fortalecer una lucha de la cual realmente solo queda enorgullecerse. Porque la dignidad de este pueblo me parece que es algo, a mí realmente me emociona y me conmueve y me alegra poder haber hecho mi aporte a todo esto. Y que sea un ejemplo también, porque lo es. Hay que recordar que días después del Chubutazo se dio el Atlanticazo, que fue la resistencia justamente contra las petroleras en Mar del Plata. Porque me parece que la distancia no diluye la cercanía de algunas luchas. Así que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. No sé si alguien acá presente, los que me acompañan, ¿quieren decir algo? Patricio, ¿quiere decir algo? Sí. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Paulina.